Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos. Queremos darles la bienvenida una vez más en este domingo a todas aquellas personas que están o se encuentran o se han encontrado con la expectativa de conectarse el día de hoy allá en sus casas. Queremos decirles que estamos muy contentos de poder tener un día más de vida, de agradecerle al Señor por todas sus misericordias, por todas sus bondades y sobre todo por su amor infinito a cada uno de nosotros. Tenemos la gran oportunidad de poder estar con vida el día de hoy, una vez más, podernos levantar este domingo, el primer día de la semana, y poder venir a adorarle al Señor, no importa donde tú te encuentres. Recuerda que la palabra dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de cada uno de nosotros. Así que ahí donde tú estás, te recomiendo, como ya sabes, que tengas listo tu palabra en tus manos para ver lo que el Señor tiene preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Estamos listos, ¿verdad? Entonces, recuerden que estamos viviendo la época de la fe, ¿no es cierto? Y es por eso que el día de hoy directamente hemos colocado esta diapositiva en donde justamente nos muestra el tema de lo cual vamos a tratar el día de hoy, que es la fe. Diga ahí donde usted se encuentra, fe, ¿sí? Fe, ¿sí? Bueno, sabemos de que, por decirlo así, en nuestros círculos, en donde las personas lógicamente se involucran bastante con las cosas del Señor, o por decirlo así, en los círculos cristianos, ¿no es cierto? La fe es un tema de la cual nos gusta mucho abundar o tratar o hablar acerca de la fe, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver relacionado con Dios y con la fe es un tema que muchas veces algunas personas inclusive han hecho conferencias acerca de la fe, se han hecho libros acerca de la fe, lógicamente como el día de hoy se han hecho enseñanzas acerca de la fe y hay muchísimo por compartir acerca de la fe, ¿no es cierto? Sabemos que nos gusta hablar mucho de la fe porque por medio de la fe es donde nosotros confiamos en las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poquito, vamos a tratar de ver acerca del tema de la fe en un sentido diferente, por decirlo así, ¿no es cierto? De lo cual se lo ha tratado hasta este momento. Tal vez en otras palabras, en otras circunstancias, en otros lugares ya se lo ha tratado de esa manera, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe en un sentido diferente, simplemente al decir que es fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso se define, ¿no es cierto?, como fe. Pero vamos a hablar un poquito más, a profundizar acerca del tema de la fe el día de hoy, ¿no es cierto? Sabemos de que es un tema muy importante. Yo creo que es un tema bastante importante el tema de la fe en estos momentos que estamos atravesando por circunstancias muy complicadas, ¿no es cierto? Y es importante, lógicamente, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿no es cierto?, tenga firme su fe en estos momentos, ¿sí? Para eso les invito a que abran su Biblia, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, y vamos a leer el versículo 13 y 14, ¿no es cierto? En esta porción de la Biblia, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta de que no hay ninguna promesa de Dios para poder dar una respuesta a la oración que sea más citada a menudo, ¿no es cierto?, en la cual vamos a revisar en este momento, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces al libro de Juan, al capítulo 14 y el versículo 13 y 14. Aquí la palabra de Dios nos narra de un hecho cuando Jesús estaba lógicamente junto con sus discípulos en una enseñanza, ¿no es cierto? Y Él estaba hablando y a sus discípulos en medio de esta enseñanza les dice lo siguiente, ¿no es cierto? Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, otra vez dice, yo lo haré. Amén. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito este versículo, lo que nos dice aquí. Hay que entender básicamente algo, ¿no es cierto? Dice, Jesús hablando a sus discípulos en esa época, ¿no es cierto?, les dijo lo siguiente, y recuerden que la palabra de Dios es viva, ¿no es cierto? La palabra de Dios se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, por lo tanto, hasta en este momento, hasta este día, Jesús mismo nos sigue diciendo a nosotros, como sus discípulos, como sus seguidores, nos dice lo siguiente, dice, y todo lo que pidiereis al Padre, ¿a quién hay que pedirle? Si usted se encuentra ahí a través de una pantalla, me gustaría que ponga su respuesta, pero aquí lo dice claramente, y todo lo que pidiereis al Padre, diga otra vez, al Padre, no dice aquí, y todo lo que pidiereis a, yo que sé, a San Mateo, a San Judas, a San Juan, bueno, póngale cualquier nombre de los grandes santos que ha habido en la historia, ¿no? No lo dice de esa manera. Posiblemente esa sea una de las consecuencias por las cuales no estemos recibiendo, ¿no es cierto?, una respuesta a nuestras oraciones. Aquí claramente Jesús mismo lo dice, todo lo que pidierais al Padre, ¿en el nombre de quién? De Él, ¿no es cierto? Tampoco está diciendo todo lo que pidierais a Dios en nombre de Santa Juanita, ¿no es cierto? No lo dice, sino lo dice claramente. Yo no sé, o sea, hay que entender simplemente bien y leer bien las cosas, ¿no es cierto? Dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, es como que repetitivo, ¿no? Yo lo haré. Como les decía, algunos de nosotros andamos muy preocupados porque no suceden ya más señales o los milagros a nuestro alrededor, tal como ocurría en tiempos de Jesús o en tiempo de los hechos de los apóstoles. Nos damos más bien cuenta que en nuestro tiempo, inclusive dentro de la iglesia cristiana, todo se ha vuelto como una especie de comercialización de la fe. ¿A qué me refiero con esto? Quiero que me entiendan muy bien, ¿no es cierto? En muchas partes del mundo, alrededor del mundo, hay reuniones, ¿no es cierto?, de milagros que tienen que ver justamente con favores que decimos que Dios va a hacer en un cierto lugar, y lógicamente, ojo, no quiero decir que estoy en contra, ¿no? Yo quiero que me entiendan bien, estoy en contra de este tipo de eventos, pero lo que yo me pongo a pensar es que muchas veces se organiza este tipo de eventos en donde dice cruzadas de milagros, ¿no es cierto?, en donde se exige lógicamente tener un papel, una invitación, por decirlo así, ¿no es cierto?, con un membrete de la iglesia que está organizando este tipo de cruzadas, ¿no es cierto? Se muestra el nombre de un organizador, de una persona que va a estar en ese lugar, y existen muchas luces y cámaras, ¿no es cierto? Entonces dicen, va a haber este tipo de milagros, esta cruzada, vamos a promocionar para que la gente vaya y lógicamente se puedan hacer milagros. Ojo, vuelvo y repito, no estoy en contra de eso. Yo creo en ese tipo de eventos, ¿no es cierto? Porque a veces se entiende de que se ha preparado el escenario, ¿no es cierto? Se ha tenido un tiempo de oración atrás, en donde se pide a Dios, ¿no es cierto?, que si alguien va a ir en un lugar, ese lugar sea lleno del Espíritu Santo y pueda el Señor moverse a través de sanidades y prodigios como lo hacía en tiempos pasados. Pero a lo que voy, muchas veces el día de hoy más bien se hace este tipo de organizaciones. O sea, se organiza este tipo de eventos y se planifica una fecha para que ocurra en ese lugar la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Otra vez, y valga la redundancia, mis disculpas que suene como repetitivo, ojo, no digo que se esté en contra de eso. A lo que yo quiero llegar es que es importante que aparte de este tipo de eventos, nosotros también pidamos al Señor que este tipo de milagros que ocurrían en tiempo de los apóstoles, ¿no es cierto?, de los seguidores de Jesús, se siga ocurriendo en nuestras vidas diariamente. Eso es lo que yo quiero que me entiendan el día de hoy. O sea, que ese tipo de milagros, que ese tipo de presencia, ¿no es cierto?, manifiesta, gloriosa del Señor, sea
a diario en nuestra vida, que los milagros ocurran a diario, que no sea tanto necesario planificar un evento para decir que en ese lugar se va a derramar la presencia de Dios. Más bien tenemos que estar siempre en comunión con Él, ¿no es cierto? Llenándonos de fe, pidiéndole al Señor que nos haga unos verdaderos hijos de Él, unos verdaderos seguidores de Dios, para que en el lugar común en donde nosotros nos encontramos, sea aquí en nuestras propias casas en este momento, ¿no es cierto?, sea en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, donde quiera que tú te encuentres, que en cualquier momento, en cualquier instante, pueda ocurrir algo grandioso, algo glorioso, un milagro. Pero para eso, lógicamente, tenemos que estar enfocados en nuestra fe. Diga otra vez, fe, ¿no es cierto? Porque si nosotros no creemos que en cualquier día común vaya a suceder algo grandioso, pues déjame, te tengo una noticia, jamás va a suceder nada en tu vida. Tú tienes que estar confiado, tienes que estar activada, tienes que tener activada la fe todos los días de tu vida, ¿no es cierto? Para decir, el día de hoy es mi milagro. Yo te recomiendo, haz algo, cada vez que tú abras los ojos, ¿no es cierto? Cuando te levantas en la mañana, abrimos nuestros ojos y yo te recomiendo que hagas algo en estos días. Dile, Señor, yo te pido que el día de hoy mi milagro esté tan activa, mi fe esté tan activa, que yo creo que hoy es el día de mi milagro, hoy. ¿Cuál? El que estés tú creyendo en tu corazón. Pídele, dile, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día en donde voy a ver a esa persona rendida a los pies de Cristo. Hoy es el día en donde voy a recibir esa noticia de que mi familiar o que yo mismo me he sanado de A o B enfermedad. Hoy es el día en donde estoy esperando ese milagro tan grande de ver a mi familia convertida a los pies de Cristo. Hoy es el día, levántate con esa actitud, ¿sí? Es tiempo más bien de levantarse con esa actitud. Estamos viviendo tiempos difíciles, no sé cómo sea tu amanecer, tu despertar. Muchas veces nos levantamos más bien preocupados, no sé si les pasa a ustedes, pero ¿qué irá a pasar el día de hoy? ¿Y qué irá a pasar mañana? ¿Y qué irá a pasar de aquí en una semana? Las cosas se siguen complicando. En las noticias se sigue viendo cosas que nos da temor, ¿no es cierto? Es como que mejor apaga de eso, o sea, ya no queremos llenarnos la cabeza de cosas negativas. Es por eso que yo te digo, es hora, hoy, el tiempo en donde tú te decidas activar, mantenerla viva a la fe, para que cada vez que te levantes, cada vez que estés haciendo cualquier cosa en tu casa, en estos momentos, aún cree en estos tiempos de cuarentena dentro de tu casa. Espera ese milagro tan anhelado de parte de Dios para tu vida. Recuerda lo que aquí dice. Si hemos cumplido con las otras enseñanzas que hemos tenido en estos últimos días, ¿no es cierto? Hemos dicho que para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que meternos al lugar santo, ¿no es cierto? Al lugar secreto, a estar con nuestro Padre. Y si tú, en medio de eso, tú le estás pidiendo al Padre en el nombre de Jesús que algo ocurra en tu vida, pues yo te recomiendo otra vez, ten fe y levántate con esa actitud. Dile, hoy es el día de mi milagro, hoy. Dile a tus hijos o sus hijos, viceversa a los padres, díganle, papá, mamá, hoy es el día de nuestro milagro, para que ellos te digan, ¿de qué está? ¿De qué milagro hablas? ¿Qué te está pasando? Diles, tal vez no me entiendas, papá, mamá, hijo, no, hoy es el día de nuestro milagro. Dile a tu esposo o a tu esposa que está a tu lado, mi amor, hoy es el día de nuestro milagro. Hoy. Empieza a ver, empieza a visualizar, activa tu fe. No esperes, como te decía, a que se organice un evento. No esperes a que la iglesia vuelva a abrir sus puertas desde aquí en un mes, no lo sé, para que tú digas, ese rato recién voy a correr a seguir pidiendo a Dios para que a ver si es que me contesta la oración que había levantado hace tiempo atrás. No esperes eso. No esperes a que alguien organice y diga, sí, ahora es el momento de retornar a las iglesias, vamos a hablar acerca de las bendiciones que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Aprovecha ahí donde tú estás, aprovecha. Yo creo que en tiempos de Jesús, por obvias razones, nunca se indicó que Jesús iba a estar en una ciudad, porque primero no había los medios de comunicación como los tenemos hoy en día, tal vez a través de un WhatsApp, ¿no? No me imagino a los apóstoles poniendo ahí un WhatsApp o tal vez poniendo en sus estados, Jesús va a estar el día de hoy en Galilea. No podían hacerlo, ¿no es cierto? Simplemente iban y ahí donde estaba el Señor y alguien le pedía con todo su corazón a Jesús por alguna cosa, Él le respondía, ¿no es cierto? A eso es lo que quiero llegar. Pero para eso tu fe tiene que estar despierta. Me gustaría que pongas ahí, mi amor, un comentario. Fe despierta en los días de hoy.
La fe tiene que estar despierta, activa. Amén. Como te decía, más bien yo pienso que igual como suceden este tipo de organizaciones a través de la fe y decir, va a haber un evento de milagros en tal fecha con tal persona, también hay personas, lógicamente, de fe que van solas al desierto y se hincan en sus rodillas en su lugar secreto y abren completamente su corazón y claman al cielo para poder recibir una respuesta en donde no haya luces ni cámaras, no haya público. Y déjame decirte, creo con todo mi corazón que aún cuando en esos lugares, en esos eventos en donde se promociona algo, el Señor se puede mover. Yo creo que en el lugar secreto donde una persona se aparta a solas a estar con la presencia de Dios, a estar con su amado, es allí más bien donde los milagros van a ocurrir de una manera más gloriosa. Así que otra vez, aprovecha estos tiempos. Yo espero con todo mi corazón que así lo estén haciendo cada una de las personas que me están viendo a través de este medio, que estén aprovechando también este tiempo, ¿no es cierto? Hemos estado empezándonos también, no sé si ustedes, a saturar de trabajo, de muchas cosas que tenemos que hacer en casa, la limpieza, la comida, yo qué sé, muchas cosas, la ropa, ¿no es cierto? Pero espero con todo mi corazón que también estés apartando ese tiempo para estar aprovechando en estos momentos que estamos encerrados, ¿no es cierto? Como lo dicen muchos, pero aprovechando a estar a tiempos a solas con Dios, para que nuestra fe no falle en medio de este tiempo. Y para empezar, yo te podría decir también que no se puede recomendar a nadie que tenga fe. Yo no les puedo decir, te recomiendo a que tengas fe, hermano. No, más bien lo que yo te estoy recomendando es al contrario. Te recomiendo a que busques ese tiempo para que puedas estar a solas con el Señor. Nadie puede recomendar a alguien tener la fe. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya puso una medida de fe en cada uno de nosotros. Aunque no lo creas, aunque tú digas, yo he sido la persona más incrédula, yo creo que mi fe es escuálida. Pero déjame decirte que en la palabra de Dios dice que el Señor ha puesto a cada uno de nosotros una medida de fe. Y no importa cuánto sea la medida, lo que importa es que cuánto tú utilices esa fe que el Señor te ha dado y que la utilices de la manera correcta en este tiempo. Vamos a ver para eso, ¿no es cierto?, la palabra de Dios que nos dice en Romanos 12:3, en la versión Reina Valera nos dice lo siguiente. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Entenderán bien, leerán bien. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, te tengo una buena noticia. La buena noticia es que todos tenemos una medida de fe, todos. La mala noticia es que no todos, ¿no es cierto?, deciden activar su fe en estos tiempos, más bien la entierran a su fe. Dejan que su razón, sus pensamientos, la prueba, la circunstancia sea más grande, ¿no es cierto?, a la fe que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Recordemos en otro episodio bíblico que el Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy pequeña, así que no importa la medida de fe que tengas, porque por la gracia de Dios yo entiendo de que a otras personas no les es tan difícil tener, o sea, no digo tener fe, perdón, no les es tan difícil practicar o poner por obra su fe, porque tal vez su medida es más grande, su semilla es más grande, pero eso es eso fue decisión de Dios. Pero no te preocupes, te dice el Señor en este día. Si Él te ha dado una medida de fe, por más pequeñita que sea, y tú la puedes activar el día de hoy, créeme que las circunstancias, las bendiciones de Dios van a estar rodeándote de una manera increíble, increíble. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Recomendación, esto sí te lo recomiendo. No te puedo decir, te recomiendo que tengas fe, ya la tienes. Esa es la buena noticia. No te puedo decir, te recomiendo que tengas fe. Dile a la persona que está a su lado, mírale bien a la cara y dile, veo tu fe activa en este momento.
Tú ya tienes una fe. Empieza a hablar en fe. Empieza a comportarte por medio de esa fe. ¿Cómo te comportarías en medio de una circunstancia difícil? Empieza a hablar en fe. No es hablar mentiras, ojo. Es hablar en fe. ¿Qué es hablar en fe? Decir las cosas que no son como si fuesen. ¿Estamos? Empieza a hablar en fe. Si todavía no has visto a esa persona que tanto amas convertido a los pies de Cristo, decláralo, dile: Él es un hombre de fe, esa persona te sirve con todo tu corazón. Yo me sujeto a tu promesa por medio de la fe que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Mira, qué importante, pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Y créeme que al momento justo, cuando sea la voluntad de Dios, esa oración va a ser respondida. Pero hay que creer. Dígale: tenemos que creer. Tenemos que creer. Lastimosamente nos olvidamos por completo que nuestra confianza, ¿no es cierto? A veces, muchas veces, nosotros inclusive como hijos de Dios, muchas veces lastimosamente nuestra confianza la ponemos en el poder de la fe. Y yo quiero que esto me entiendan también el día de hoy lo que voy a decir. No hay que depositar nuestra confianza en el poder que puede tener la fe, sino tenemos que depositar nuestra confianza en la persona que nos da esta fe y en la obra de lo que Jesús hizo ya en la cruz por cada uno de nosotros. No deposites tu fe en la fe. No sé si me estoy haciendo entender. No debes depositar tu fe en el poder de la fe, sino debes depositar tu fe en aquel que te puso ya en ti la fe que tienes. No sé si me están entendiendo o ya estoy hablando como un trabalenguas. No sé. Yo siempre se preguntan, digo, no sé si me entienden. Ni yo tampoco. No, yo sí entiendo. Por eso les digo, yo sí lo entiendo. O sea, ojo, eso el Señor hablaba, amigos. No debemos depositar nuestra fe en el poder de la fe como tal. ¿No es cierto? Debemos depositar nuestra fe en el carácter de Dios, sabiendo de que Él ya nos puso una medida de fe y que nos dice que si nosotros obedecemos, esa es la palabra, obedecemos y le pedimos al Padre, ojo, al Padre, en el nombre de Jesús, las cosas se van a dar. ¿No es cierto? Hay mucha tela que cortar en este tema. Se van a dar conforme a la voluntad de Él, ¿no? Porque yo no le puedo pedir cosas al Señor que estén en contra de su voluntad y decir: ¿por qué el Señor no me contesta si yo creo fielmente en Dios? No. Tenemos que confiar conforme a la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Les invito a que vayamos al libro de la carta de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. En su primera epístola, el apóstol Juan escribe con inspiración divina, creo yo, lo siguiente, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Jesús, ¿no es cierto? Que si pedimos alguna cosa, lo que les estaba diciendo, conforme a su voluntad. Déjame decirte otra. Tal vez nosotros hemos estado trabajando ya en nuestra fe, ¿no es cierto? Hemos depositado nuestra confianza en el carácter de Dios, ¿no es cierto? Y hemos estado pidiendo conforme a mi voluntad, a lo que yo quiero. Déjame decirte que este es un punto por lo cual muchas veces las oraciones que hemos levantado al cielo no han sido contestadas. Créeme que si nosotros seguimos paso a paso y obedecemos tal cual nos pide la palabra de Dios que lo hagamos, lo que tanto quieres, eso se va a dar. Si está conforme a la voluntad, te lo firmo. ¿Dónde quieres que te firme el papel? Para decirte, eso va a suceder. No te preocupes. La palabra de Dios dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es voluntad de Dios. Si tú has estado pidiendo por algún pariente no creyente, déjame decirte una cosa, esa es la voluntad de Dios. No desmayes, sigue orando, síguele pidiendo al Señor por la vida de esa persona. Yo veo a esa persona transformada, no importa el tiempo. Yo veo a mi hijo caminando de diferente forma. Yo veo a mi esposo como un hombre de Dios. A mi esposa la veo adorando al Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, ese es otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? No sé si alguien responde ahí.
tengo que estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, meterme en oración constante para conocer su voz. Y así dice lo siguiente, dice, si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye, Él nos oye. ¿Quién? Él, no nadie más, no San Benito. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿no es cierto? ¿A cuántos de los que estamos aquí, cuántas de las personas que me ven a través de las redes sociales han levantado oraciones y no han tenido respuesta? Yo creo que toditos, yo también levanto mi mano, ¿no es cierto? Entonces el Señor nos está explicando en este momento, hay algunas razones por la cual tal vez no hemos estado recibiendo la respuesta correcta hasta el momento. ¿Por qué? Porque primeramente no le estamos pidiendo a Dios, le estamos pidiendo a cualquier otra cosa. Segundo, no estamos pidiendo a Dios Padre, sino también estamos pidiendo en nombre de cualquier otra persona. Tercero, estamos depositando nuestras oraciones y ponemos nuestra confianza en el poder de la fe como tal, más no en el poder del carácter de Dios. Tercer punto. No sé si están anotando ahí. Y cuarto punto, ¿no es cierto? Tal vez estamos pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Estamos pidiendo para nuestros propios deseos. No es que nuestros deseos sean malos. Es que yo quiero eso, pero el Señor no me lo da. ¿Con qué corazón estás pidiendo eso? ¿Con qué motivación lo estás pidiendo? Entonces muchas veces no recibimos lo que tenemos porque estamos pidiendo mal. Y eso no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. Si no reciben, es porque piden mal. Punto. Ahora, en base a estos 4 ligeros puntos que hemos topado el día de hoy, ¿no es cierto? Alguien de ustedes puede decir, es verdad, sí he estado cometiendo este error. Tal vez yo siempre le he pedido al Padre en el nombre de Jesús. Eso de pedir a alguien más, eso ya no está en mi corazón. Pero no sé si el Señor te está hablando a tu corazón en este momento, pero ¿será que tal vez has puesto tu confianza en el poder de la fe como tal y no en el carácter de Dios? O tal vez hay que reconocer que hemos estado pidiendo conforme a mi voluntad. Es que yo quiero así, de esa manera. Y si no sucede de esa manera, pues me enojo. ¿No es cierto? Y muchas veces el Señor te va a decir, no. Y ahí es cuando nos enoja y nos duele. Es que el Señor no me escucha. Es que ya he tenido años por años pidiéndole esto y no ha habido una respuesta. Entonces, analiza estos 4 puntos, nada más yo te digo. Como resumiendo, entonces, ¿qué podemos decir? Ahora, nuestra confianza debemos tenerla puesta completamente en Jesús, en Dios. Él es el origen de la fuente de todo lo relacionado con nuestra fe. Él, el origen de nuestra fe. Es Él, por lo tanto debemos descansar en su carácter, en su persona, en lo que Él es, en su esencia. En ese reino de la fe es donde nosotros tratamos nuestras oraciones con Él, con el Dios Todopoderoso. Y hay que recordar cuya esencia, ¿no es cierto? Cuya esencia natural, esencial, es su santidad. Y si Él dice que Él lo va a hacer, si es que cumplimos conforme a su voluntad, Él dice que lo va a hacer, el hecho de que Él posea en su carácter la santidad total, Él no puede mentir. Por lo tanto, lo que nos dice es cierto. Me estoy haciendo entender, ¿verdad? No miente, Él no miente. Y si dice que nosotros podemos pedir cualquier cosa en su nombre, conforme a su voluntad, creyendo en la esencia de Él nos va a responder. Fe. ¿Cómo estás tú direccionando tu fe en estos momentos, en estos tiempos? ¿Tu razón te gana en estos tiempos? Chutas, que estamos en chopites. ¿Qué irá a pasar? Y no es malo porque somos humanos. Pero dejas que la razón esté sobre la fe. Dejas que tus deseos, tu voluntad esté sobre la voluntad del Señor. Y déjame decirte que nuestra confianza en Él aumenta a medida que la grandeza del carácter de Dios se hace más evidente. La grandeza del carácter de Dios se hace más evidente en nuestra comprensión espiritual para con Él. Mientras más yo le entienda cómo es mi Padre, ¿no es cierto? Mientras más yo investigue cómo es el corazón de mi Padre,
Yo voy a descansar tranquilamente en Él, porque sé que Él ha depositado una fe en mí. Yo no voy a confiar en mi propia fe. Ojalá no les esté confundiendo. Yo sé que el Señor les habla directamente a ustedes. Hemos orado para que ustedes entiendan correctamente lo que estamos transmitiendo. Yo no confío en mi propia fe, sino confío en la fe que el Señor puso en mí, porque descanso en el carácter de Dios. Y cada vez que conozco más a Dios, cualquier cosa que suceda alrededor mío, por más circunstancia más penosa que sea, yo entiendo que es obra del Señor y estaré confiado, porque es mi Padre. Es mi Padre. El hecho de que Él sea santo, si Dios lo dice que lo va a hacer, Él lo hará. Y punto. Así es el carácter de Dios. Lastimosamente, hay una gran diferencia entre tener confianza en Dios en base a su carácter y tratar de probar las cosas de Dios mediante el pensamiento. Este cerebrito que a veces se comporta como cerebruto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A veces se transforma en cerebruto. Tenemos gente, inclusive el día de hoy, que cree en el Señor y que insisten muchas veces en buscarle a las cosas sobrenaturales de Dios una explicación. Y como consecuencia nuestra fe está siendo racionalizada. La llevamos a la razón. Y de esa manera rebajamos la esencia del Dios Todopoderoso a un nivel inferior al de la raza humana. Queremos explicar todo con la cabeza. Es que el cerebro del ser humano es poderoso. Sí. Pero como te digo, a veces es un cerebrito, sí, hay muchos cerebritos, ¿no es cierto? Pero créeme que en algún momento ese cerebrito, por ahí se hace cortocircuito y se transforma en cerebruto. ¿Por qué rebajar al Todopoderoso al nivel de un simple ser humano? Hay cosas que no vamos a poder explicarlas naturalmente ni con nuestro cerebro. Por eso es que la gente que no cree en Dios, cada vez que tal vez, no digo que se pone en conflicto, ¿no? Cada vez que se le empieza a explicar las cosas de Dios, se ríen, se mofan, se burlan, ¿no es cierto? Porque su comprensión no les da. Y no estoy diciendo que sean tontos, no, ojo. O sea, pero la comprensión del ser humano no te da. Es más, no estoy diciendo que ellos, nosotros los creyentes también, hay cosas que, créeme, el Señor no te va a poder, el Señor a través de tu cerebro no te va a poder explicar las cosas, simplemente son cosas de Dios. Pero insistimos en explicar las cosas a nivel de la razón humana, ¿no? Y rebajamos a un Dios todopoderoso algo tan pequeño como es el cerebro. Ojo, no estoy diciendo que la razón humana y la fe de Dios se peleen. Lo que estoy diciendo, o que la una tenga razón y la otra no, ojo. Lógicamente el cerebro humano ha hecho descubrimientos que, aunque bueno, ya estaban por default puestos por Dios, pero la capacidad del ser humano en su cerebro es tan grande, es grandiosa, no lo niego, ¿no es cierto? Pero sí hay que identificar y diferenciar de que la una está más arriba que la otra, es otro nivel, y la fe, ¿no es cierto?, que nosotros depositamos en Dios está superiormente más arriba que la razón humana. No es que sean contrarias, ojo, no es que se peleen, pero sí que la una está más arriba de la otra y por lo tanto no va a poder llegar a su mismo nivel. Recuerda que cuando somos creyentes de verdad y somos hijos de Dios, estamos en otro mundo, en una esfera que está infinitamente por encima de la razón. Y yo quiero terminar este día con este versículo para complementar lo que acabo de decir, ¿no? Porque no son cosas mías, sino lo que está escrito en la palabra de Dios. Claramente ahí leemos, en Isaías 55, un versículo que tal vez muchos de nosotros hasta nos lo sabemos de memoria, ¿no? Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, está hablando el Señor ahí,
no son vuestros pensamientos. Lo que yo pienso, dice Dios, no es lo que tú piensas. Así que tu cerebrito no se va a comparar al mío, dice el Señor. Ni vuestros caminos a los míos, dijo Jehová. Como son más altas o altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Está clarito hablando el Señor ahí. Si te das cuenta de lo que te estoy acabando de decir, ¿no es cierto? No que sean contrarios, no que se choquen entre sí, sino que el uno es más superior que el otro. Tu camino es más bajo que el camino que tiene Dios para tu vida. Por eso no lo entiendes y por eso te chocas. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si el Señor dice que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos, ningún científico, no es que el científico dice que comprobó la inexistencia de Dios en el universo. Por eso es que yo, no digo, me río, ¿no? Y presentan muchas veces hasta estudios científicos. Digo, wow, o sea, ¿hasta dónde puede llegar el cerebro humano? Es espectacular. Pero los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del ser humano. Jamás un cerebro va a llegar a tener la misma capacidad de los pensamientos que tiene Dios, si es el creador del universo. Con esto entendemos, y para esto ya voy cerrando, ¿cierto? ¿Cuántos están cansados? ¿No? Qué raro, yo sí. Lo que hace la fe puesta en el carácter de Dios es ignorar a la razón, ignorarla y elevarse por encima de ella. ¿No es cierto? No pienses tanto con esta cabeza. ¿No es cierto? A veces, no te digo que le des un duro golpe a la persona que tienes a tu lado, pero golpéale el coco ahí, ¿cómo se va a decir? ¿Cómo suena? ¿Lleno o vacío? No dejemos que las circunstancias, para ir cerrando, no dejemos que las circunstancias que nos rodean en este momento, ¿no es cierto? Lo que vemos, lo que pensamos, nos esté ganando en este momento a nuestras emociones para actuar conforme a lo que estamos viendo. Deja que la fe que ha puesto Dios en tu vida se eleve por encima de lo que está sucediendo. La razón dice, va a haber una recesión mundial, económicamente hablando, como nunca antes se ha visto en los precedentes de la historia del mundo. Más la fe que yo deposito en Dios, el Señor promete a sus hijos que todo va a estar bien, y dice que si a las aves del cielo y a las flores del campo les da de comer y les da de vestir, ¿cuánto más el Padre no dará a aquellos que son sus hijos el alimento de diario? Eso dice Dios en su palabra. La fe se va por encima de la razón, de lo que veo, de lo que escucho. Qué difícil, ¿no es cierto? Pero eso es lo que debemos de trabajar el día de hoy. ¿Me están entendiendo? Muchas de las oraciones que escuchamos a nuestro alrededor, déjame decirte, aunque nos duela, no han llegado a ninguna parte. No han pasado del techo, ni siquiera. La verdad, yo te podría decir que hay oración suficiente que se hace en un domingo determinado, que sería suficiente como para cambiar y salvar a todo el mundo. Pero el mundo sigue sin estar salvo, ¿no es cierto? Lo único que nos viene de regreso a todas esas oraciones es el eco de nuestras propias voces, ¿no es cierto? Que resulta como un efecto perjudicial inclusive para cada uno de nosotros, porque oramos, pero nuestro corazón no cree. Señor, yo sé que todo va a estar bien, pero sigo pensando, ¿cuándo va a cambiar? No, ese nunca cambiará. Oramos, Señor, bendícele, Señor, haz de cambiar a esta persona. Señor, te pido que me ayudes a salir de esta crisis financiera, pero si estoy pensando y mañana tengo que pagar la letra del banco. Y ahora, que mientras oro, mientras hago una oración, estoy pensando lo contrario en mi corazón respecto a esa circunstancia. Entonces, nuestra oración ni siquiera llega al techo
de nuestro cuarto, mucho más va a llegar al cielo donde se encuentra nuestro Padre. Es más, hasta puede resultar peligroso, déjame decirte, ese tipo de oraciones. ¿Sabes por qué? Porque si persistimos en nuestra oración de esa manera y nunca recibimos respuestas, la falta de resultados va a hacer que nuestra tendencia para con Dios se siga apagando y nuestro corazón y nuestra fe se va hundiendo cada vez más. Porque me he matado orando, pero no recibo nada. Me he ido de rodillas, sangré, con las rodillas me fui a ni sé qué procesión, pero no he recibido nada. Entonces eso más bien nos resta, ¿no es cierto? Hasta puede ser peligroso. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza, ponga ahí donde usted escriba ahí, por naturaleza el corazón humano es incrédulo. Yo podría decirles que analizando un poco la palabra de Dios, no fue la desobediencia el primer pecado de la humanidad en Adán y Eva, sino más bien fue su incredulidad. Que si bien es cierto el primer pecado registrado en la Biblia es la desobediencia, pero para que tú desobedezcas hubo una raíz, que fue la incredulidad. ¿Cuál fue la incredulidad? En que Adán y Eva en este caso no confiaron en lo que Dios les dijo, no le creyeron. Más bien decidieron creer lo que la serpiente les dijo, ¿no? Si comierais del fruto seríais como Dios. A ver, veamos. Entonces lo que me dijo Dios, eso queda a un lado. Lo que me dice Dios en estos momentos, en estas circunstancias, no le creo. Más bien lo que las circunstancias en ese momento me dicen a mí, eso voy a creer. Entonces viene la prueba y dice, va a morir, va a fallecer. Eso voy a creer, más bien. Como les digo, yo creo que más bien el primer pecado en la historia de la humanidad fue la incredulidad, porque el ser humano es incrédulo por naturaleza. Y es fácil, ¿no es cierto?, hacer ese ejemplo. Y con esto ya termino, ya la cuarta vez. Si yo uso la palabra, por ejemplo, se me viene a la cabeza la palabra lago, un lago, ¿no es cierto? ¿Qué me podrían decir si yo les digo a ustedes, les digo la palabra lago? ¿Qué se les viene a su cabeza si yo les digo lago? Entonces ustedes piensan tal vez en una gran extensión de agua, ¿no es cierto? Tal vez por ahí algún animalito, algún ave, ¿no es cierto?, algún barquito. Si utilizo la palabra estrella, todos piensan tal vez en un puntito ahí arriba en la noche, brillando, un cuerpo celeste. Pero si les digo la palabra fe, ¿en qué piensan? Si yo te digo creer, ¿en qué piensas? Si yo te digo, a ver, te pongo la palabra fe, ¿en qué piensas? Si yo te pongo la palabra creer, ¿en qué piensas? Si yo te digo la palabra Dios, ¿en qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? Y conforme a lo que tú estás pensando de Dios, imagínate, a mí se me cortocircuitaría la cabeza al pensar en Dios. O sea, no podría rebajarlo a un simple hecho a Dios, porque Él es Dios. A un lago sí, ¿no es cierto?, una extensión de agua y con un barco y unas aves. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, que hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿no es cierto? Pero la palabra fe, ¿en qué piensas? Yo digo fe, ¿qué se te viene a la cabeza? Me gustaría ver después del video, ¿no es cierto?, sus comentarios. Aprovechen. Me gustaría a todos, me gustaría hacerles participar a todos. Yo no quiero que nadie se quede. No sé si cuántas personas estén conectadas, pero en la cantidad de las personas que estén conectadas me gustaría ver sus respuestas. Y si tienen tal vez algún familiar al lado suyo en este momento, pregúntale, dile, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te pregunto por fe? Y escribe, me gustaría, y después voy a ir a leer en los comentarios. ¿Qué se te viene a tu cabeza cuando te digo fe? Cuando te digo creer y cuando te digo Dios, ¿qué se te viene a la cabeza? Ponlo, escríbelo y yo voy a esperar sus comentarios después del video. Y no quiero darte la respuesta, pero yo te podría decir mientras estás escribiendo de que no hay una imagen, ¿no es cierto?, de realidad tangible para estas palabras que se te venga a tu mente para podernos referirnos inmediatamente a alguna cosa. Como te decía, si yo te digo estrella, por lo menos piensas, no sé, aunque sea en el sol, ¿no?
Ah, no, un puntito brillante ahí en la noche, eso es una estrella. Ya, ok. Pero si te digo Dios, fe, creer. Lastimosamente para muchas personas esto de fe, creer y Dios son solo palabras. De manera que por eso hay una falsa idea y una irrealidad en nuestro corazón cuando oramos. No sé si ya me estoy haciendo entender finalmente. ¿Sabes por qué tus oraciones no han sido contestadas? Porque el hecho de que yo te diga, Dios, ¿en qué piensas? Ni siquiera, no sé si alguien ahí, me encantaría si es que alguien puso en mi Padre. Sería espectacular. Porque el hecho de que tú le compares a Dios como un papá, esa es la manera, wow, por lo menos, o sea, hay una especie como de refugio, de protección, de decir, mi papá es el que me protege. Pero si no pensaste en eso, creo que hemos estado fallando en algo, ¿no es cierto?, en este momento, en nuestras oraciones. Ahora sí, nos damos cuenta de lo que el Señor Jesús dijo cuando comentó que podemos tener todo lo que pidamos en su nombre si lo pedimos al Padre por medio de Él. Nos estamos dando cuenta que ni siquiera hemos tenido un concepto definido para Dios o para lo que es la fe, y sin embargo hemos vivido años con nuestras oraciones sin saber ni siquiera un concepto claro acerca de estas palabras. Ahora me doy cuenta, Señor, cuando tú dijiste que podemos tenerlo todo lo que pidamos en tu nombre. Juan hace hincapié a esta verdad cuando dice, esta es la confianza, la audacia, ojo, esta es la confianza, la audacia, la seguridad que tenemos en Él, dice Juan. La seguridad que tenemos en Él. 3 cosas: confianza, audacia y seguridad. ¿Sí? Entonces, recapacitemos en este día respecto a nuestras oraciones y a la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Creo con todo mi corazón que la mayor parte de las personas, y lo digo, más bien todas las personas que se hayan conectado, que se estén conectando, que se vayan a conectar cuando el video quede colgado, van a entender lo que se ha dicho en este día, en esta enseñanza. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a quedarnos hasta ahí. Como sabes, si por ahí continuará. ¿Sí? Nada más les hago recuerdo de que ya en nuestra página web se encuentra habilitada el enlace para que nosotros podamos hacer nuestras donaciones a través de la página web. Creo que es la de Neshama Ecuador /ministerios/donaciones, si no estoy mal. Con todo, antes de que ustedes puedan retirarse ya a sus labores normales, déjenme decirles que se va a escribir en los comentarios el enlace para que ustedes puedan hacer a través de sus casas las donaciones, ¿no es cierto?, para que podamos seguir trabajando en la obra del Señor, ¿no es cierto?, para seguir llegando a los lugares más necesitados, sea con comida física o con la comida espiritual. Y les agradecemos por cada uno de sus aportes, sus donativos, sus diezmos y sus ofrendas. Simplemente para terminar, déjenme orar por cada uno de ustedes ahí donde se encuentran, y mientras se escribe el link para que ustedes puedan hacer sus donaciones, en donde se va a indicar lógicamente cuáles son también los pasos a seguir, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan hacer de la manera correcta. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor, te damos gracias el día de hoy por habernos hablado directamente a cada uno de nuestros corazones. Yo te pido de manera especial, Señor, que la semilla que ha sido soltada el día de hoy en cada uno de nosotros se quede grabada directamente en nuestros corazones y también, Señor, sobre nuestras mentes. Te damos gracias porque el día de hoy aún tú nos has llevado a la luz, a hacernos entender, Señor, realmente esta pequeña palabrita de fe, y a poder entender de una manera diferente lo que significa la fe, en quién debemos depositar nuestra confianza, de entender de que no debemos dejar que la razón, las circunstancias humanas estén sobre la fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te damos las gracias y yo bendigo a cada persona que ha tenido la oportunidad en este momento de conectarse a través de las redes sociales. Permíteles conocer tu gran bondad a través de cada uno de ellos. Cuando hayan entendido esta palabra, lo pongan en práctica y empiecen a declarar sus oraciones y a ver los resultados que se merecen recibir
porque han depositado su confianza en ti, Señor. Yo te doy gracias por este día, gracias por cada una de las donaciones, oramos por las ofrendas, por los diezmos de cada una de las personas que han decidido, aún en medio de esta crisis, aportar con su granito de arena para seguir trabajando en tu obra. Te damos las gracias y te bendecimos a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.